Hola queridos alumnos, bienvenidos a la materia de desarrollo infantil, nuestro primer bloque, el cual lleva por nombre Paradigmas, enfoques y perspectivas del desarrollo humano como campo para la intervención educativa. Les habla su maestra Erika Selene Contreras Grijalva y estaré apoyándolos durante el transcurso de su materia desarrollo infantil. Nuestra unidad número uno, ya mencionamos, lleva por nombre Paradigmas, enfoques y perspectivas. Efectivamente, durante este bloque veremos distintos enfoques o paradigmas, o en este caso también perspectivas, los cuales iremos mencionando. Uno de ellos es la ética, afirmación de la vida, el bienestar, el buen vivir, la dignidad y la calidad. Continuamos con la epistemológica, la posición del hombre ante el mundo, pero visto desde el cognoscitivismo. Posteriormente, la psicológica, veremos los vínculos de afectividad, la identidad psicosexual y psicogénesis. Continuaremos con la biológica, ahí incluiremos lo que es la genética y las neurociencias, la salud y la nutrición. Cultural, la identidad, los códigos comunicativos, la interacción y roles, valores, y culminaremos con la jurídica, los derechos humanos, ciudadanía y educación. El concepto de pedagogía, la palabra de pedagogía tiene un significado etimológico, el cual nos lleva a la guía del niño. Es una intervención, ¿verdad? Una intervención que lleva a una guía del niño. En pedagogía es un conjunto de saberes que busca tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. El término paradigma se origina de la palabra griega paradigma, que significa modelo o ejemplo. A su vez se divide en dos vocablos, junto y ejemplo o patrón. Originalmente significaba patrón o modelo. Sin embargo, los paradigmas están sujetos a leyes, teorías, instrumentaciones y aplicaciones. Al referirnos a la palabra enfoques, nos referimos a los enfoques pedagógicos, que son una guía sistemática cargada de ideología que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para un buen desarrollo. ¿De acuerdo? En esto podemos observar algunos como son la conductista, la humanista, el cognitivo. Eh, Tenemos diferentes perspectivas. En la historia de la filosofía es el ejemplo más claro de cómo existen diferentes perspectivas sobre cómo se origina el conocimiento dentro del ser humano o cómo se debe desarrollar el ser humano. Muestra de ellos está René Descartes, Sócrates, entre otros, Kant, que han estado realizando diferentes aportaciones, diferentes perspectivas, ¿verdad? Una perspectiva, vemos aquí un ejemplo de cómo se puede ver los individuos que están observando el número que se encuentra en el suelo. Uno dice que es el 6, otro dice que es el 9. Es una visión histórica del aprendizaje como preocupación de la psicología. Viene marcada en primer lugar por su carácter biológico. Aprender es una cualidad evolutiva vinculada al desarrollo de los individuos y deriva de su necesidad de adaptación al medio. La perspectiva, sin duda, es un punto de vista particular y subjetivo que tiene una persona sobre un tema en concreto. El desarrollo humano.
El desarrollo humano es un campo de evolución permanente. Desde el momento de la concepción, los seres humanos comprendemos un proceso de cambio que continúa durante toda la vida. Una célula única se convierte en una persona que vive, respira, camina y habla. Esta célula única se convierte en un individuo singular, pero los cambios por los que pasamos los seres humanos durante la vida tienen aspectos en común. Los bebés crecen y se transforman en niños que siguen creciendo hasta convertirse en adultos. De la misma manera, ciertas características humanas siguen pautas comunes. Por ejemplo, entre el 10 y el 15% de los niños son siempre tímidos y otros 10 a 15% son muy audaces, aunque dichos rasgos pueden ser modificados por otras influencias pues, que suelen persistir por lo menos en un grado moderado, especialmente en los niños que se encuentran en algunos extremos. El desarrollo humano en la actualidad, podemos ver el desarrollo humano en la actualidad. Cuando el campo del desarrollo humano se instituyó como disciplina científica, sus metas evolucionaron para incluir la descripción, la explicación, la predicción y la intervención. Por ejemplo, para poder describir cuando dicen su primera palabra los niños o qué tan amplio es su vocabulario a determinada edad, los científicos sociales observan grupos numerosos de niños y establecen normas o promedios de las conductas en diversas edades. Luego, tratan de explicar cómo adquieren el lenguaje los niños y por qué algunos aprenden a hablar más tarde de lo usual. Este conocimiento puede hacer posible predecir el comportamiento futuro, como la probabilidad de que un niño tenga problemas graves de lenguaje. Y por último, comprender la adquisición del lenguaje sirve para intervenir en el desarrollo. Por ejemplo, dar a un niño terapia del lenguaje. Casi desde sus inicios, el estudio del desarrollo humano ha sido interdisciplinario, basándose en una amplia gama de disciplinas: psicología, psiquiatría, sociología, antropología, biología, genética, ciencias de la familia, el estudio interdisciplinario de las relaciones familiares, educación, historia y medicina. Continuamos con los ámbitos del desarrollo. Los científicos del desarrollo estudian tres ámbitos principales. El físico, el cual es el proceso de crecimiento del cuerpo y del cerebro, que incluye las pautas de cambios de las capacidades sensoriales, habilidades motrices y salud. Otro ámbito es el cognoscitivo, pautas de cambio de los procesos mentales como aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. Y el tercer ámbito es el desarrollo psicosocial, las pautas de cambio de emociones, personalidad y relaciones sociales. Aunque tratamos por separado el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, se trata de ámbitos interrelacionados. Cada aspecto del desarrollo afecta a los demás. Como señala un investigador, nuestro cerebro funciona mejor, nuestro razonamiento es más agudo, nuestro ánimo es más luminoso y nuestra vulnerabilidad a las enfermedades disminuye si estamos en condiciones o en condición física. Diamond 2007. Por ejemplo, quizás un niño que sufre infecciones frecuentes del oído aprenda a hablar más lentamente que otro que no tiene problemas físicos. En la pubertad, los cambios drásticos físicos y hormonales inciden en el desarrollo del yo. Por el contrario, los cambios físicos del cerebro de algunos adultos mayores generan deterioros intelectuales y de la personalidad. Los avances y retrocesos cognitivos tienen una relación estrecha con factores físicos, emocionales y sociales. Un niño precoz en cuanto al desarrollo del lenguaje despierta reacciones positivas a los demás y refuerza su valía personal. Un ejemplo, un niño habla muy bien o muy claro y los adultos refuerzan esa valía personal del niño, se lo aplauden. Entonces ahí es donde lleva otro proceso psicosocial. El desarrollo de la memoria refleja aumentos o pérdidas de conexiones físicas cerebrales. Un adulto que tiene problemas para recordar el nombre de las personas se sentirá inseguro en situaciones sociales.
Entonces, su desarrollo psicosocial sí afecta el funcionamiento cognitivo y físico. En efecto, sin conexiones sociales positivas, la salud física y mental puede verse afectada. La motivación y la autoconfianza son factores importantes para el aprovechamiento escolar, mientras que las emociones negativas como la ansiedad puede afectar al rendimiento. Los investigadores han identificado incluso los posibles vínculos entre la personalidad y la duración de la vida. En otro sentido, las capacidades físicas y cognitivas repercuten en el desarrollo psicosocial, ya que contribuyen en buena medida a la autoestima e influyen en la aceptación social y elección vocacional. Como podemos ver, estos tres ámbitos están interrelacionados, uno afecta a otro. Entonces, podemos decir si tenemos alguna deficiencia física, podemos decir que puede afectar en el desarrollo psicosocial o en el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Cognitivo del niño. Continuamos con las etapas del ciclo vital. Estas etapas se dividen en 8 en el desarrollo humano, siempre observando el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial del niño. Vemos que desde una primera etapa, la etapa prenatal, la concepción al nacimiento, en lo que es el desarrollo físico, se produce la concepción por la fecundación natural o por otros medios. La dotación genética interactúa con las influencias ambientales desde el principio y se forman las estructuras y órganos básicos del cuerpo. Comienza el crecimiento acelerado del cerebro. Ocurre el mayor crecimiento físico de la vida y tenemos una gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Esto es lo que se refiere al desarrollo físico. En el desarrollo cognitivo, si bien se empiezan a desarrollar las capacidades de aprender y recordar, responder a la estimulación sensorial, lo que es el psicosocial, el feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella. Entonces observamos que desde la primera etapa, la etapa prenatal, el desarrollo muestra cambios tanto en lo físico, en lo cognitivo y en lo psicosocial. Luego observamos la siguiente etapa que se llama infancia y va del nacimiento a los 3 años. En esta parte, la parte física, vemos que al nacer opera en diversas medidas todos los sentidos y todos los sistemas del cuerpo. Se incrementa la complejidad del cerebro y es muy sensible a las influencias ambientales. Rápido crecimiento y desarrollo de las destrezas motrices. En lo que se refiere a lo cognitivo, están presentes las capacidades de aprender y recordar, incluso en las primeras semanas del nacimiento del bebé, este puede recordar. Hacia el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de resolver problemas. Se desarrolla rápidamente también la comprensión y el uso del lenguaje. En lo psicosocial, vemos que existe un apego a los padres y a otros. Se desarrolla la autoconciencia y se produce el cambio de la dependencia a la autonomía y aumenta el interés a otros niños. La siguiente etapa lleva por nombre niñez temprana y va de los 3 a los 6 años. Igual en lo físico observamos cambios en lo cognitivo y en lo psicosocial. En lo que se refiere a lo físico, observamos el crecimiento es constante el crecimiento, el aspecto es más esbelto y las proporciones son más parecidas a las de un adulto, se reduce el apetito y son comunes los problemas de sueño, aparece la lateralidad, mejora de la coordinación motora, gruesa y fina y la fuerza. En lo cognitivo, en algunas medidas, el razonamiento es egocéntrico, pero aumenta la comprensión, el punto de vista de los demás. La inmadurez cognitiva produce ideas ilógicas sobre el mundo, se consolida la memoria y el lenguaje, la inteligencia se hace más predecible y la experiencia preescolar es común
y más aún en la preprimaria. En lo que se refiere a lo psicosocial, el autoconcepto y la comprensión de las emociones se hacen más complejos, la autoestima es totalmente global, aumenta la independencia, iniciativa y el autocontrol. Se desarrolla la identidad del género, los juegos son más imaginativos y elaborados y por lo común más sociales. Son comunes el altruismo, la agresión y el temor. La familia todavía es el centro de la vida social, pero los otros niños cobran más importancia. La siguiente etapa, niñez media, de los 6 a los 11 años, en el aspecto físico, el crecimiento se hace más lento, aumenta la fuerza y las capacidades deportivas. Son comunes las enfermedades respiratorias, pero la salud en general es mejor que en cualquier otro momento del ciclo vital. En lo que se refiere al desarrollo cognitivo, disminuye el egocentrismo y los niños comienzan a pensar de forma lógica pero concreta. Se incrementan las habilidades de memoria y lenguaje y los avances cognitivos permiten a los niños beneficiarse en la escuela formal. Algunos niños revelan necesidades y dotes educativas especiales. En lo que se refiere a lo psicosocial, el desarrollo psicosocial, el autoconcepto se hace más complejo e influye en la autoestima del niño. La corregulación refleja el cambio gradual de control de los padres al hijo. Los compañeros adquieren una importancia central. Después entramos a la etapa de la adolescencia, de los 11 alrededor a los 20. En el desarrollo físico, pues observamos un crecimiento físico y los cambios son rápidos y profundos. Se presenta la madurez reproductiva, los principales riesgos de salud se deben a problemas de conducta como trastornos alimenticios y drogadicción. En el desarrollo cognitivo se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y el razonamiento científico. Persiste la inmadurez del pensamiento en algunas actitudes y conductas. La educación se enfoca en la preparación para la universidad o el trabajo. En lo que se refiere a lo psicosocial, la búsqueda de identidad, incluyendo la sexual, es un objetivo central. En general, las relaciones con los padres son buenas. Los grupos de pares ejercen una influencia positiva o negativa. Luego llegamos a la adultez temprana, esta etapa de los 20 a los 40 años. En lo físico, la condición física alcanza su máximo nivel y luego disminuye ligeramente. Las elecciones de estilo de vida saludable influyen totalmente en la salud. En lo cognitivo, el pensamiento y los juicios morales adquieren mayor complejidad y se llevan a cabo elecciones educativas y laborales, a veces después de una etapa de exploración. En la psicosocial, los rasgos y estilos de personalidad se estabilizan, aunque las etapas y sucesos de la vida generan cambios de la personalidad. Se establecen relaciones íntimas, estilos de vida personales, pero no siempre son duraderos. Casi todos se casan y muchos tienen hijos. Entramos a otra etapa, la adultez media de los 40 a los 65. Puede iniciarse un deterioro lento de las capacidades sensoriales, así como de la salud, el vigor y la resistencia, pero las diferencias entre individuos son vastas. Las mujeres sufren la menopausia en esta etapa. En cuanto a las habilidades mentales, llegan a su máximo. Se eleva la competencia y la capacidad práctica para resolver problemas. La producción creativa declina, pero es de mejor calidad. Alcanzan el éxito profesional y su poder de generar ganancias está en la cúspide. Otros experimentan agotamiento y cambio de profesión. En lo psicosocial prosigue el desarrollo del sentido de identidad, se produce la transición de la mitad de la vida. El doble de responsabilidad de cuidar a los hijos y a los padres causa tensiones. La partida de los hijos dejar el nido vacío, ¿verdad? En lo psicosocial. Vemos ese cambio. Adultez tardía, de los 65 en adelante. La última etapa.
La mayoría de las personas en lo físico están sanas y activas, aunque en general disminuye la salud y las capacidades físicas. La disminución de los tiempos de la reacción afecta para algunos aspectos del funcionamiento. En lo cognitivo, casi todas las personas están mentalmente alertas. Algunas áreas de la inteligencia y la memoria se deterioran. La mayoría de las personas encuentran la forma de compensarlas. En lo psicosocial viene el retiro. Cuando ocurre, abren nuevas opciones para aprovechar el tiempo, las personas desarrollan estrategias más flexibles para enfrentar pérdidas personales y la inminencia de la muerte. Las relaciones con familia y amigos cercanos proporcionan un apoyo importante y la búsqueda del significado de la vida asume una importancia central. Con eso se concluyen las etapas del ciclo vital. Claro que todo este desarrollo se ve afectado por aspectos centrales, los cuales pueden ser las diferencias individuales, que son las diferencias o características o influencias y resultado del propio desarrollo. Tenemos otras que pueden ser como la herencia, que son los rasgos o características innatos heredados de los progenitores. Y tenemos otros como el medio ambiente, la totalidad de las influencias sobre el desarrollo, que no son hereditarias, sino fruto de la experiencia. O sea, el medio ambiente influye también. Y por último, lo que es la maduración, el desenvolvimiento de una secuencia natural de los cambios físicos y conductuales. Y por consiguiente, el contexto y su gran influencia el desarrollo, en el desarrollo de la persona, ¿verdad? Tenemos que existen varios tipos de familias, entre ellas está la familia nuclear, la unidad económica y doméstica y de parentesco de dos generaciones que consta de uno o de dos padres y sus hijos biológicos, adoptivos o hijastros. Y posteriormente, una vez que vemos la familia nuclear, vemos también la familia extendida, que hoy es gran parte de nuestra sociedad. Red de parentesco multigeneracional de padres, hijos y otros familiares que a veces viven juntos en un hogar como una familia extendida. Y también vemos la posición socioeconómica, que también juega un papel importante, la combinación de factores económicos y sociales que describen a un individuo o familia como ingresos, educación y ocupación, ¿verdad? También tienen su influencia. De acuerdo a las perspectivas teóricas, una teoría científica es un conjunto coherente de conceptos relacionados lógicamente para un campo específico, describir y explicar el desarrollo y predecir qué conducta puede ocurrir en ciertas condiciones. Con base en las teorías, se organiza y se explican datos, qué es la información recopilada mediante la investigación. A medida que se suman investigaciones meticulosas, pieza por pieza, el conjunto de los conocimientos, los conceptos teóricos, como la idea de una crisis de identidad que sirven para inferir un significado o detectar las conexiones entre datos aislados. En general, las teorías se enmarcan en grandes perspectivas que subrayan distintos procesos de desarrollo y que adoptan posturas distintas con respecto a los problemas descritos en la sección anterior. Estas perspectivas influyen en las preguntas que formulan los investigadores, los métodos que aplican y su manera de interpretar los datos. Por consiguiente, para evaluar e interpretar las investigaciones es importante reconocer una perspectiva teórica que se basa en 5 principales perspectivas teóricas. Estas 5 principales fundamentan muchas teorías, son influyentes en investigaciones sobre el desarrollo humano. La número 1 está la psicoanalítica, la número 2 la del aprendizaje, la número 3 la cognoscitiva, la 4 la contextual y la 5 la evolución sociobiológica. En la siguiente tabla analizaremos y observaremos las 5 perspectivas para el estudio del desarrollo humano.
Desde una perspectiva psicoanalítica, observamos dos teorías importantes, la teoría psicosexual de Freud y la teoría psicosocial de Erikson. Estas dos teorías presentan dos premisas importantes, bueno, premisas importantes. La premisa de la teoría psicosexual de Freud define la conducta, está controlada por poderosos impulsos del inconsciente. En lo que se refiere a la teoría psicosocial de Erikson, la sociedad influye en la personalidad que se desarrolla a través de una sucesión de crisis. Si lo vemos desde una perspectiva de aprendizaje, observamos la teoría del conductismo o teoría tradicional desarrollada por Pavlov, Skinner y Watson. Esta teoría tiene como premisa las personas reaccionan, el ambiente controla la conducta. Eh, Otra teoría es la teoría del aprendizaje social, cognoscitiva social de Bandura. Los niños aprenden de un contexto por observación e imitación de modelos. Los niños son activos y contribuyen al aprendizaje. Desde una perspectiva cognoscitiva podemos observar tres teorías. La teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget. Estas teorías pues está desarrollada, desarrolló los estadios. Entre la infancia y la adolescencia ocurren cambios cualitativos del pensamiento. Los niños son activos iniciadores del desarrollo. En cuanto a la teoría sociocultural de Vygotsky, vemos las interacciones sociales son el centro del desarrollo cognitivo. En la teoría del procesamiento de la información, los seres humanos somos procesadores de símbolos. Si lo vemos desde una perspectiva contextual, tenemos una importante teoría, la teoría bioecológica de Bonfenbrenner. Disculpen. Esta teoría tiene como premisa el desarrollo ocurre por la interacción entre una persona con crecimiento y 5 sistemas circunstanciales de influencias contextuales, entramadas de microsistemas al cronosistema. Tenemos otra perspectiva, la perspectiva evolutiva sociobiológica. En esta podemos observar una teoría importante que es la teoría del apego de Bowlby. Los seres humanos poseen mecanismos de adaptación, nos dice esta teoría, para sobrevivir. Se destacan los periodos críticos o sensibles del ser humano, son importantes en la base evolutiva y biológica de la conducta y la predicción del aprendizaje. Luego analizaremos los modelos. Existen dos modelos, el modelo mecanicista y el modelo organicista. ¿Ok? ¿La persona tiene una participación activa en su desarrollo? Esa pregunta no las podemos hacer. ¿Tendrá una participación activa en su desarrollo? La controversia se remonta al siglo XVIII. El filósofo inglés John Locke sostenía que los niños son una tabula rasa, una hoja en blanco, sobre la cual se escribe la sociedad. Por su parte, el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau creía que los niños nacían como nobles salvajes, que se desarrollan siguiendo sus tendencias naturales positivas, si no los corrompe la sociedad. Ahora sabemos, las dos teorías son demasiado simplistas. Los niños tienen impulsos y necesidades internas que influyen en su desarrollo, pero también son animales sociales que se desarrollan bien si están aislados. Vemos dos cuestiones. ¿El desarrollo es activo o reactivo? En lo que es el modelo mecanicista, el debate sobre la filosofía de Locke y Rousseau llevó a dos modelos o imágenes contrapuestos del desarrollo, el mecanicista y el organicista. El modelo organicista, Rousseau fue el precursor de este modelo, que consideraba que las premisas como organismos activos y en crecimiento que echan a andar sus propios movimientos. Inician cosas, no solo reaccionan, ¿verdad? Como el comportamiento humano se considera un todo orgánico, no puede predecirse dividiéndolo en respuestas simples a la estimulación del ambiente. Por ejemplo, el significado de un parentesco va mucho más allá
de lo que puede comprenderse a partir de estudiar las interacciones cotidianas de los integrantes de una familia. Un teórico organicista, al indagar por qué algunos estudiantes beben mucho, probablemente se fijaría en qué tipo de situaciones deciden participar y con quién. Escogen amigos que prefieren festejar o estudiar. Tenemos otro modelo, otra premisa, una cuestión 2. ¿El desarrollo es continuo o discontinuo? Dentro de estos modelos, mecanicista y organicista, difieren también en torno a una segunda cuestión. O sea, ¿el desarrollo es continuo, es decir, gradual y creciente, o es discontinuo, es decir, abrupto o desigual? Los teóricos mecanicistas se ocupan del cambio cuantitativo, el cambio de número o de cantidad como estatura, peso, cantidad de vocabulario o frecuencia de la comunicación. En cambio, los teóricos organicistas subrayan el cambio cualitativo, el cambio de clase, estructura u organización. El cambio cualitativo es discontinuo, está marcado por la aparición de nuevos fenómenos que se pueden anticipar con facilidad a partir de su funcionamiento anterior. El cambio del niño que no habla al niño que entiende y se comunica verbalmente es un cambio cualitativo. Hasta aquí nuestra clase. Muchísimas gracias por la atención. Espero sea de su agrado este video. Escúchenlo y obsérvenlo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.